México siempre se ha caracterizado por ser un país donde abunda la historia y la cultura. Dentro de este territorio podemos encontrar una enorme cantidad de etnias indígenas, siendo los purépechas los que han marcado la historia, dejando una enorme cantidad de aportaciones que han servido de mucho en la actualidad. Los purépechas, también llamados tarascos, son un grupo de indígenas que viven en México entre el siglo XV y XVI. Su territorio ocupa el estado de Michoacán, casi en su totalidad. Estos están distribuidos en varias etnias, como otomíes y chichimecas. A estos también se les conoce como michoacas, por el estado en el que están ubicados. Realizan importantes labores de agricultura, siendo referencia en el ámbito, ya que se han encargado de mantener los cultivos con vida y aprendieron a comer de la tierra sin dañar el suelo, es decir, fueron los primeros en poner en práctica la agricultura ecológica. Orígenes de los purépechas. Algunos de los autores estiman que el origen de los purépechas estaría en el continente sudamericano, basándose en diferentes tipos de evidencias, que serían las siguientes. Los rastros de cerámica, construcciones y entierros de tipo pozo, espaciados desde América del Sur hasta la zona central de México. La simultaneidad artística entre la cultura purépecha y los pueblos subamericanos. Y el parecido lingüístico con el idioma guari, que tiene una mezcla de varios idiomas. El significado de su nombre purépechas es lugar donde viven los puré. Este es un nombre que se ha puesto y han utilizado ellos mismos denominándose a sí mismos puré, que significa persona o gente. Según las investigaciones realizadas en el entorno a las etnias indígenas, se dice que este nombre es para denominarse a sí mismos como seres humanos y que así sean tratados. Su organización económica de los purépechas se basa en actividades primarias tales como la agricultura, la pesca, la recolección y la cacería. En el sector secundario son importantes la producción de artesanías y comercio. En la agricultura, ellos realizan importantes labores, siendo referencia en este, ya que se han encargado de mantener los cultivos con vida y aprender a comer de la tierra sin dañar el suelo, es decir, que fueron los primeros en poner en práctica la agricultura ecológica. Producción de artesanías. Ellos son excelentes en el área de la alfarería y en la realización de su propia vestimenta. La actividad que mantiene actualmente con más fuerza que nunca es la artesanía, y esto les genera un enorme beneficio económico. Cultura. La cultura de los purépechas es una de las partes más importantes de ellos. Este engloba todo lo relacionado con las fiestas y los festivales realizadas en la región. La cultura purépecha es la cultura indígena más llamativa, por ser uno de los más antiguos y sus cambios han sido mínimos. Esta cultura se ha expandido por todo México, contagiando a los mexicanos de estas costumbres. Algunos pueden resultar raras y confusas, ya que fueron originarias de una época totalmente diferente a la que se vive actualmente. La religión purépecha, al igual que todo lo relacionado con ellos, se enfrentó a un gran cambio importante luego de la era prehispánica o colonial. Por esto se dice que la cultura purépecha tiene dos religiones, siendo la antigua con la que se desarrollan y posteriormente a la invasión europea. En el inicio de los tiempos, su religión era completamente politeísta, es decir, que alababan a muchos dioses e incluso le rendían culto a algunos elementos naturales como árboles y plantas. Ubicación de los purépechas. Los purépechas se encuentran ubicados generalmente en el estado de Michoacán. Ellos mismos llaman a sus tierras con el nombre de Michoacán, lo que significa lugar de los pescados, ya que iniciaron su vida dedicándose por completo a la pesca. De hecho, al principio solo se podrían ver ubicados alrededor de las orillas del lago de Pátzcuaro, solo que poco a poco, a medida que fueron creciendo en la población, también buscaron más espacios donde hacer vida. Características. Este pueblo tiene una enorme cantidad de características que resultan interesantes. Por ejemplo, sus artesanías. Estos son realmente buenos con las artesanías. Actualmente representaban la parte más importante de la economía de ellos. Son católicos. A pesar de que sus orígenes adoraban a varios dioses, actualmente la mayoría de ellos son católicos.
Esto puede deberse a la influencia del obispo de Gyora. Idioma único. El idioma de los purépechas puede definirse como el rasgo característico de ellos, ya que es totalmente único y no tiene relación alguna con ninguno de los otros que existen en la Tierra. Agricultura sustentable. Los purépechas tenían mucho respeto por el medio ambiente, de hecho, rendían culto a muchos de los elementos naturales de su entorno, razón por la cual la agricultura que realizaban para satisfacer sus necesidades alimentarias simplemente estuvo rodeada de técnicas para causar el mínimo de daño al suelo y a los demás recursos naturales. Costumbres y tradiciones de los purépechas. Dentro de sus tradiciones más importantes podemos mencionar la pirecua. Es una canción tradicional entonada con voces masculinas. Habla sobre el amor, el desamor y su propia historia. Otra de sus tradiciones más importantes es el atole de maíz. Esta es la tradición típica de los indígenas de Michoacán. Consiste en un atole preparado a base de maíz. Este es ofrecido a la novia cuando va a casarse, a la madre cuando acaba de dar a luz, al bebé al momento del bautizo. Es decir, forma parte de casi todos los acontecimientos importantes de los purépechas. Vestimenta. La vestimenta femenina es muy variada y colorida. Posee una gran cantidad de faldas y colores y accesorios que la acompañan. Vestimenta masculina. Esta, a comparada de la vestimenta femenina, es súper simple y sin colores, un pantalón y una camisa tejida en algodón. Sobre esta ropa, una o varias fajas tejidas a mano. El sombrero también tejido suele ser hecho con tubos de trigo. Lengua. Es la lengua indígena más hablada del territorio mexicano, con una cantidad de 99.118 pobladores que lo utilizan. Esta lengua se divide en tres partes, según la región donde se use, porque el léxico cambia un poco, dependiendo de la región. Son las siguientes: idioma purépecha lacustre, central y de la sierra.